Mi nombre es Carolina Servio, del Servicio de Hematología. Vamos a presentar manejo de la trombosis, cuándo tratar y cuándo no tratar. A manera de introducción, los neonatos son la población pediátrica con mayor riesgo de trombosis, con una incidencia en aumento, especialmente en las unidades de cuidados intensivos. Se describe una mortalidad atribuible a trombosis en esta población del 2,5% y el 90% de los casos las trombosis están asociadas a catéteres, que es el tema que nos convoca. Acá está descrita la morbilidad asociada a trombosis, que también va a depender de la localización y que es muy variable y de severidad acorde a la extensión de la trombosis y el sitio. Puede incluir la muerte, pasando por el tromboembolismo de pulmón, el quilotórax o el cavernoma portal, por ejemplo. Entrando a lo que nos convoca hoy, que es la terapia antitrombótica, tenemos que mencionar que tenemos carencia de ensayos clínicos aleatorizados que nos permitan definir cuál es el tipo y la duración ideal del tratamiento en pediatría y en neonatología en particular. Hay hasta la fecha solo 2 drogas anticoagulantes autorizadas en pediatría, así que la mayoría de nuestras indicaciones son off-label y extrapoladas de los adultos, y los tratamientos que hasta la fecha utilizamos generalmente se basan en recomendaciones de expertos. Siempre que uno va a indicar un tratamiento antitrombótico, como todo en medicina prácticamente, vamos a evaluar riesgo y beneficio de la indicación. Es decir, que la gravedad de la trombosis, la posibilidad de deterioro de un órgano o de una extremidad, la presencia de comorbilidades o contraindicaciones y el riesgo de sangrado van a influir en esto que nos convoca hoy, que es tratar o no tratar a un paciente con trombosis. El riesgo más importante de una terapia antitrombótica es la hemorragia, pero también se describe osteopenia asociada al uso crónico, por ejemplo, de las heparinas. Y el beneficio, vamos a ver, que es justamente el objetivo de la terapia: restituir el flujo sanguíneo y reducir, en caso de que no lo podamos restituir, el riesgo de progresión de esa trombosis, de embolización, tanto a pulmón como a cerebro en las embolias paradojales o a la distal, a la parte distal de la extremidad, la recurrencia y el síndrome posttrombótico. Siempre que vamos a iniciar una terapia antitrombótica, vamos a evaluar al paciente en su totalidad, incluido el laboratorio, en particular el laboratorio de hemostasia, que vamos a realizar antes y durante la terapia, que nos va a permitir establecer niveles sobre todo de seguridad, es decir, vamos a poner ciertos márgenes de recuento de plaquetas, fibrinógenos, tiempo de protrombina, que nos permitan disminuir el riesgo de sangrado asociada a la medicación. También la función renal va a determinar si nosotros tenemos que ajustar o no la dosis de las drogas que vayamos a usar. Y también es recomendable realizar en neonatos y particularmente en prematuros una ecografía cerebral para descartar una hemorragia que pueda empeorar por el tratamiento que vayamos a utilizar. Algo a destacar es que la terapia antitrombótica en pediatría hasta la fecha requiere monitoreo. Vamos a mencionar los distintos tipos de trombosis y cuál es la recomendación hasta la fecha. La mayoría de las recomendaciones que vamos a mencionar se basan en la publicación de Blood Advances del 2018, donde un comité de expertos multidisciplinario evaluó toda esta serie de situaciones hematológicas. En cuanto a trombosis venosa profunda, esta puede ser asintomática, como dijimos, o sintomática. En la trombosis asintomática, que fue un hallazgo durante un monitoreo ecográfico generalmente, tenemos las dos opciones: tratar o no tratar. La decisión siempre va a ser individualizada, ya que no hay estudios contundentes que nos digan que no hay riesgo de no tratar una trombosis asintomática, es decir, que nuestra balanza va a depender de las contraindicaciones que tenga el paciente y de el riesgo de que esa trombosis asintomática progrese o embolice. Cabe destacar que no se recomienda el screening de trombosis en un paciente asintomático, y si el trombo progresara y nosotros hubiéramos decidido no tratar inicialmente al paciente, en ese caso vamos a iniciar el tratamiento.
¿Qué cosas van a ir a favor de tratar una trombosis asintomática? Que ésta se asocia a un catéter y que el catéter todavía esté en su lugar, con mayor riesgo de progresión, o por ejemplo que haya un foramen oval permeable o algún otro tipo de cardiopatía que implica riesgo de embolia paradojal. En cuanto a la trombosis sintomática, se recomienda la terapia anticoagulante y excepcionalmente puede utilizarse la terapia fibrinolítica. Generalmente esta indicación va a ir de la mano de situaciones con riesgo de vida, como puede ser un Kilotax con después. ¿Qué pasa con el catéter? Si el catéter todavía está colocado y funciona, estas últimas guías sugieren mantenerlo colocado y utilizarlo. Por el contrario, si ese catéter el paciente ya no lo necesita o por la trombosis está disfuncionando, la recomendación es retirarlo. Pero, de ser posible, 3 a 5 días después de haber iniciado la terapia anticoagulante, ya que si bien no está demostrado, se presume que disminuiría el riesgo de tromboembolismo de pulmón o de accidente cerebrovascular paradojal. Este estudio, publicado también en el 2018, es denominado NeoClot, que es de los Países Bajos, sugieren otro tipo de categorización de la trombosis asociada a catéter y, bueno, otro tipo de tratamiento. Por eso se los dejo porque, bueno, es otra forma de pensamiento. En cuanto al tromboembolismo de pulmón, la gravedad siempre es mayor que la de la trombosis venosa profunda, por lo tanto se recomienda la terapia anticoagulante para todos los pacientes con tromboembolismo de pulmón submasivo, que es aquel que no conlleva descompensación hemodinámica, y se sugiere la terapia fibrinolítica para el tromboembolismo de pulmón masivo, que es el que lleva descompensación hemodinámica por el riesgo de muerte o secuela para el paciente. La trombosis de aurícula derecha, la mayoría son asociadas a catéteres, la mayoría también son asintomáticas, es decir, que va a ser un hallazgo, pero se describe una mortalidad más alta, del 14% aproximadamente, y esto está relacionado con el mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar masivo. Hay dos estudios que quiero mencionar, uno es publicado en el 2010, donde se enfocaba el tratamiento de acuerdo a una estratificación por riesgo, en el que decía que los pacientes asintomáticos, hemodinámicamente estables, con trombos adheridos a la pared auricular, no móviles y de tamaño pequeño, podían observarse o tratarse. En caso de observarse, nuevamente requerimos monitoreo por imágenes 48 a 72 horas después, porque en caso de progresión se iniciaría la terapia anticoagulante. Y para aquellos pacientes sintomáticos o con pacientes se sugiere anticoagulación basado en que no hay estudios que permitan diferenciar el riesgo entre estas dos categorizaciones. Lo que sí están de acuerdo ambos trabajos es en que la terapia fibrinolítica o la trombectomía no estaría indicado salvo casos excepcionales y evaluados uno a uno. Pasamos a trombosis de venas renales. Fíjense en el gráfico, la presentación suele ser muy precoz, es decir, antes de los 3 días de vida se presentan el 70% de los casos, hay prácticamente un 10% que se hace diagnóstico prenatal y solo el 25% se presentan más tardíamente. Es una trombosis potencialmente grave porque el riesgo de secuela de la que estamos hablando es de insuficiencia renal e hipertensión arterial, y cabe destacar que el 70% evoluciona a la atrofia renal. La incidencia se describe de 0,5 cada 1000 admisiones a la terapia, y en el caso nuestro, que estamos hablando de la asociación a vías centrales, fíjense que para la trombosis de las venas renales el catéter se presenta solamente en el 15% aproximadamente de los casos, el resto son no asociadas a catéter, sí asociadas a todos estos factores de riesgo que vemos mencionados acá, puede ser uni o bilateral, y tiene una tríada clásica de presentación, pero que si ustedes se fijan se da en 50% o menos de los pacientes afectados. Es decir que no es necesario esperar toda la tríada para poder pensar en trombosis de las venas renales.
Dijimos que es la trombosis que más frecuentemente se ve no asociada a catéter o espontánea en el periodo neonatal. Realmente es una trombosis que queda casi exclusivamente limitada a este periodo de la vida y en caso de no estar asociada a catéter, es importante en estos pacientes sí realizar el estudio de trombofilia, ya que se ve detectada en un número significativo de pacientes, pero sobre todo lo que cabe destacar es que se describe riesgo de recurrencia trombótica en otros sitios de la economía y que suelen ocurrir en la pubertad. Por ese motivo es un grupo de pacientes al que es importante realizar este estudio. ¿Cómo vamos a tratarlos? El tratamiento sugerido es la anticoagulación en el caso de la trombosis renal unilateral y es una de las indicaciones de fibrinolíticos la trombosis de venas renales bilateral o con extensión a vena cava, debido a que lleva riesgo de vida, porque en el caso de una trombosis renal bilateral va a evolucionar a la insuficiencia renal crónica y es muy difícil el manejo de estos pacientes en el periodo neonatal. Cabe destacar que dijimos que la trombocitopenia es una de las manifestaciones, así que es muy importante tenerla en cuenta y ver que no contraindica el tratamiento, y que la mayoría, los riñones, evolucionan a la cronicidad y a la atrofia. Por lo tanto, en una trombosis unilateral puede realizarse la observación del paciente con ecografía y evitar el tratamiento. Como dijimos, las secuelas son la hipertensión arterial y la falla renal. No está claro si el uso de terapia antitrombótica mejora el pronóstico de estos pacientes. Se cree que es posible que no cambie por ese inicio tan precoz intraútero, que llegado ya el diagnóstico es poca la probabilidad de recuperarla, por eso es que existe la posibilidad de la observación en vez del tratamiento. Sin embargo, se describe una mortalidad del 3% en aquellos pacientes que no fueron tratados, pero estaría más relacionado con la trombosis bilateral. Pasando a la trombosis de la vena porta, es la principal causa de hipertensión portal extrahepática y hemorragia gastrointestinal en niños, es decir, que es una trombosis que también conlleva mucha morbilidad. Se describe una frecuencia de 1 cada 1000 recién nacidos vivos, 100.000, perdón, y 1 a 36 cada 1000 ingresos a la terapia. Lo que es muy variable es la incidencia, si uno considera a los pacientes que tuvieron catéteres, va de 1 a 43%, catéter venoso umbilical, y esto tendría que ver con la metodología diagnóstica. Los factores de riesgo, el principal es el catéter, pero también está descrito sin catéter asociado a onfalitis o enterocolitis necrotizante. El tratamiento sugerido puede ser la anticoagulación o la observación. Vamos a priorizar la observación cuando se trate de la trombosis no oclusiva o de una sola rama de la vena porta, y la anticoagulación cuando se trate de una trombosis oclusiva o del tronco común o de ambas ramas. Un comentario que quiero realizar es que la mayoría de estas trombosis son asintomáticas en el periodo neonatal y se diagnostican a través de la hemorragia digestiva ya en paciente en edad pediátrica. Por lo tanto, conlleva riesgo de secuela grave. Por eso es que nos parece que son pacientes en los que sí uno realizaría un screening para diagnóstico precoz una vez retirado el catéter umbilical o al menos antes del egreso de la neonatología, porque el seguimiento de ese paciente va a ser diferente en caso de diagnosticar una trombosis. Pasando a la trombosis arterial, generalmente es una complicación que está asociada a catéteres, que puede ser el umbilical, el periférico o el femoral central. La incidencia, al igual que la trombosis portal, es muy variable y tiene que ver con la metodología diagnóstica. Fíjense que solo el 1 al 3% son sintomáticas, es decir que si nos guiamos por la clínica va a ser muy poquito el diagnóstico que podamos hacer. Algo que quería mencionar que me pareció importante es que la ubicación del catéter arterial umbilical va a ser determinante de esta complicación. Se describe un menor riesgo para los catéteres ubicados a nivel de T6 a T9 y que por debajo del E5 el riesgo es la isquemia glútea por trombosis de la ilíaca interna, como se ve en la fotografía, y la parálisis o paresia del nervio ciático como secuela.
es una urgencia hematológica. En este caso el catéter debe retirarse inmediatamente, a diferencia de la trombosis venosa, no esperar la terapia anticoagulante, y iniciar el tratamiento urgentemente para evitar la progresión y la potencial pérdida de un miembro o de un órgano. Acá sí tiene indicación la terapia fibrinolítica, pero siempre vamos a tener en cuenta la ventana terapéutica. Es decir, uno va a indicar la terapia fibrinolítica para desocluir la arteria y para irrigar el tejido distal. Si uno lo indica tardíamente, por más que logremos desocluir la arteria, no vamos a poder recuperar el tejido distal. Es decir, que los tiempos son muy importantes para poder tener un beneficio clínico. Hasta acá los escenarios trombóticos y las indicaciones. Ahora vamos a hablar los últimos minutos sobre qué drogas tenemos disponibles para estos tratamientos. En neonatología estamos restringidos a las heparinas. La heparina no fraccionada, la heparina estándar, es una droga de alto riesgo, por lo tanto quería mencionar que debe utilizarse con protocolos, con autorización del especialista, los hematólogos en este caso, y doble chequeo de la prescripción tanto por los médicos como por los enfermeros en su preparación. Como dijimos, siempre lleva monitoreo, y este monitoreo va a estar eh, determinado en neonatología por algunas características fisiológicas de los pacientes. Los niveles plasmáticos de antitrombina en neonatos están disminuidos. La heparina no fraccionada, recuerden que es una medicación de acción indirecta, es decir, su acción va a estar determinada por la antitrombina. Por lo tanto, va a ser importante tener en cuenta estos niveles. El TTPA, que es la forma de monitorear en adultos, en neonatos no es la medición ideal, debido a que ya partimos de TTPA o KPTTs prolongados en estos pacientes, debido a que los factores de coagulación de la vía de contacto se encuentran disminuidos fisiológicamente. Por lo tanto, la recomendación actual es realizar monitoreo a través de actividad antifactor 10 activado y correlacionar el APTT con ellos. Y las dosis van a estar determinadas por esta disminución fisiológica de la antitrombina y por el clearance renal acelerado y el volumen de distribución aumentado en la población neonatal. Es por eso que las dosis que se describen para menores de 12 meses son 28 unidades kilo hora, que son mayores que las utilizadas en pacientes pediátricos o en adultos. Realizar el bolo inicial de heparina va a depender de la condición del paciente, siempre evaluando el riesgo de sangrado, y una de las ventajas de esta medicación es que tiene un antídoto que lo revierte 100%, que es el sulfato de protamina. La otra droga con la que contamos es la heparina fraccionada o enoxaparina, que tiene la ventaja de que se administra de manera subcutánea. Podemos utilizar el insuflón en los pacientes de más de 3,5 kilos o 5 kilos, y se describe que tiene menos efectos adversos que la heparina no fraccionada. Hubo un estudio que evaluó 8 estudios neonatales, donde se observó que la eficacia de la enoxaparina ronda el 60 al 100%, y el 72% de los neonatos con eventos tromboembólicos presentaron una resolución completa o parcial de la trombosis. Por otro lado, evaluó los efectos adversos y vio que el 6% de todos los neonatos presentaron algún tipo de hemorragia mayor. Cabe destacar que todos estos casos se dieron dentro del nivel plasmático terapéutico de actividad anti-10, y siempre recordemos que este nivel está extrapolado de los adultos, es decir, que en neonatología podría ocurrir que necesitáramos rangos terapéuticos diferentes. A diferencia de la heparina estándar, la neutralización del sulfato de protamina es parcial. Las dosis son de vuelta más altas que los adultos, y en los últimos años se describieron dosis incluso más altas que las publicadas inicialmente, y nosotros llevamos a cabo un trabajo entre el año 2010 y 2014 donde vimos que la dosis requerida para alcanzar el rango terapéutico era de 2,4 miligramos por kilo. Por este motivo, desde hace algunos años, nuestra dosis inicial para pacientes neonatos es de 2 miligramos kilo. Por último, la terapia fibrinolítica, como concepto global, se recomienda en contra de esta terapia en pediatría y en neonatología en particular, y va a quedar restringida para pacientes con riesgo de vida o de pérdida de extremidad u órgano secundario a la trombosis.
Algo para destacar muy importante es que de vuelta los niveles fisiológicos de plasminógeno, que es el sustrato sobre el que va a actuar esta droga, están disminuidos en neonatos. Por lo tanto, va a ser muy importante suplementar con plasma fresco congelado inmediatamente antes de iniciar este tratamiento en estos pacientes. Se describen dos esquemas: dosis altas y dosis bajas. No tenemos estudios que determinen cuál de estas dos modalidades es mejor, y requiere de vuelta controles de laboratorio, de imágenes y controles clínicos. Recordemos nuevamente evaluar la ventana terapéutica. Les dejo acá las contraindicaciones, es decir, a qué pacientes no vamos a tratar porque vamos a generar daño en lugar de beneficios, y las precauciones que debemos tomar cuando vamos a utilizar terapia fibrinolítica. Y por último, recordar que una de las cosas que queremos evitar es el síndrome postrombótico, que puede verse tanto en trombosis venosa como en trombosis arterial, y que muchas veces las vamos a ver muchos años después de que el paciente tuvo su trombosis en el periodo neonatal. Así que no perdamos de vista este motivo del tratamiento. Muchas gracias y bueno, estoy para las preguntas. Hasta luego. Buenas tardes, soy Patricio de Lucas, soy médico asistente del servicio del área de terapia intensiva neonatal de nuestro hospital y quiero agradecer a los directores la invitación a participar de estas jornadas NeoGarrahan 2021. Vamos a hacer una pequeña reseña de las complicaciones por el mal posicionamiento de vías centrales en el recién nacido. A manera de introducción, la colocación de catéteres intravasculares es el procedimiento invasivo más frecuente en las unidades de cuidados intensivos neonatales, ya que la terapia endovenosa juega un rol fundamental en el cuidado del recién nacido enfermo, tanto de término como de pretérmino. Entre las formas de acceso vascular en el recién nacido habituales se incluyen los accesos periféricos, los catéteres umbilicales arteriales o venosos, los catéteres venosos centrales de corta permanencia y los catéteres venosos centrales de instalación periférica, o PIC. En cuanto a los catéteres PIC, su uso es habitual en las unidades de cuidados intensivos neonatales y existen numerosos estudios que avalan su eficacia y seguridad para la infusión de nutrición parenteral y o fármacos. Habitualmente es el equipo médico y de enfermería tratante quienes deben evaluar y verificar el correcto posicionamiento de cada uno de los catéteres, sobre la base del conocimiento anatómico normal. En este cuadro podemos observar los tipos de catéter utilizados en nuestras unidades. En el caso de catéteres de corta permanencia, los comúnmente utilizados son catéteres venosos umbilicales y los centrales tipo Arrow. Y entre los de larga permanencia, los catéteres percutáneos o PIC y los semi-implantables tipo Cook. A manera de resumen de la anatomía de la circulación del recién nacido, la vena umbilical se extiende desde el ombligo hasta la vena porta izquierda. Desde la porta izquierda y opuesto a la llegada de la vena umbilical se origina el ductus venoso, que se dirige hacia cefálico hasta la cava inferior. Posterior al nacimiento, el ductus venoso en el niño se convierte en el ligamento venoso del hígado y la vena umbilical forma el ligamento redondo. Las arterias umbilicales son ramas ventrales de las aortas dorsales que durante la cuarta semana establecen una conexión con la rama dorsal de la aorta, originando las arterias ilíacas primitivas. Después del nacimiento, las porciones proximales de las arterias umbilicales persisten en forma de las arterias ilíacas internas y vesical superior, y la porción distal se oblitera formando el ligamento umbilical medio. Teniendo en cuenta estos reparos anatómicos, el cálculo de la longitud de los catéteres umbilicales se realiza, para el caso de la arteria, teniendo en cuenta el triple del peso en kilogramos más 9 centímetros. Y en el caso de los catéteres venosos, la mitad de la longitud previamente calculada para el catéter arterial más 1 centímetro. De esta forma, para la ubicación correcta del catéter arterial se recomienda una de dos posiciones, entre D6 y D9 sobre el origen del tronco celíaco o en posición baja, entre L3 y L5 sobre la bifurcación de la aorta,
pero por debajo del nacimiento de las ramas aórticas principales. Para el catéter umbilical venoso, la correcta posición de la punta es en el extremo más cefálico de la vena cava inferior, en la unión de la vena cava inferior con la aurícula derecha, entre D9 y D10. Un metaanálisis demostró que la posición alta del catéter umbilical arterial, cuya punta se sitúa sobre el diafragma, tiene baja incidencia de complicaciones en comparación con la posición baja. En esta imagen podemos observar dos posiciones correctas e incorrectas de catéteres umbilicales a la izquierda, un catéter arterial excesivamente progresado a nivel del arco aórtico. A la derecha, un catéter arterial en arteria ilíaca. Continuando con imágenes de catéteres mal posicionados, aquí observamos tres posiciones incorrectas para catéteres umbilicales venosos. A la izquierda, un catéter venoso umbilical en aurícula derecha. Arriba, el catéter venoso umbilical en posición de la vena mesentérica y abajo, un catéter venoso umbilical en vena porta derecha. En cuanto a la medición correcta previa a la colocación de un catéter PIC, en caso de miembros superiores, se medirá desde el lugar de punción hasta debajo del esternón en lado derecho y luego hasta el tercer espacio intercostal. En el caso de catéteres epicráneos, se medirá desde el sitio de inserción hasta la clavícula derecha debajo del esternón y desde allí hasta el tercer espacio intercostal. Por último, para los catéteres colocados en miembros inferiores, se medirá desde el sitio de inserción hasta la fosa ilíaca, desde allí hasta el ombligo del lado derecho y de allí hasta el apéndice sifoides. Para la ubicación correcta de los catéteres PIC, entonces, las puntas deben ubicarse en la vena cava superior o en la vena cava inferior, cerca de la unión con la aurícula derecha, 0,5 a 1 centímetro fuera de las cámaras cardíacas en bebés prematuros y 1 a 2 centímetros fuera de las cámaras cardíacas en bebés más grandes. La posición del brazo es muy importante cuando se realizan radiografías para la colocación, porque el movimiento del brazo puede causar migración del catéter. Es importante tener en cuenta que existe una variabilidad significativa entre observadores al identificar la posición de la punta de un catéter. En cuanto a las posiciones incorrectas de catéteres PIC, en esta imagen observamos a la izquierda la punta en posición medio clavicular y a la derecha el catéter PIC que produjo un rulo dentro de la vena femoral durante su introducción. Siguiendo con catéteres mal posicionados, acá podemos observar tres catéteres dentro de las cavidades cardíacas. En el caso de la imagen de la izquierda y arriba, atravesando el septum interauricular, y en la imagen de abajo, avanzando hacia el ventrículo derecho. Este es un estudio español realizado en el Hospital Universitario de Santa Lucía. Se trata de una cohorte retrospectiva de 6 años, entre marzo de 2009 y febrero de 2015, evaluando el riesgo de complicaciones mecánicas y la posición de la punta de los catéteres en la UCI. Ellos estudiaron 604 catéteres, tanto umbilicales como PICs y centrales de corta permanencia de inserción femoral y yugular, colocados en 369 neonatos. Como conclusiones del estudio, informaron que las localizaciones incorrectas de la punta de los catéteres centrales se asocian a más complicaciones mecánicas. Los epicutáneos medioclaviculares tuvieron más riesgo que los localizados en cavas o brachiocefálicos, y la posición baja o en ductus venoso del catéter venoso umbilical se asoció a mayores complicaciones mecánicas. En este otro trabajo, realizado en el Hospital Mount Sinai en la Universidad de Toronto, en Canadá, se estudió una cohorte retrospectiva durante el término de 2 años y medio, entre julio de 2006 y diciembre de 2009, evaluando la posición de la punta de los catéteres, en este caso solo catéteres PIC, y el riesgo de complicaciones asociadas en neonatos. El número de catéteres estudiados fue de 336. Ellos concluyeron que el uso de PIC con su punta en ubicación medioclavicular debe ser desaconsejado en neonatos, ya que estos catéteres se asocian con mayor tasa de infiltración y complicaciones mecánicas y menor tiempo a la complicación. La sepsis asociada a catéter no se relacionó con la posición de la punta del catéter. Y finalmente,
Los médicos deben realizar un cuidadoso análisis costo-beneficio al decidir la utilización de un catéter PIC en posición medio clavicular para la administración intravenosa en neonatos. Entre las complicaciones asociadas a malposición de nuestros catéteres, hablaremos de aquellas más frecuentes. En el caso de la flebitis, Petit y colaboradores en el año 2003 han demostrado un aumento significativo de flebitis con catéteres que residen fuera de la vena cava. La flebitis es una respuesta inflamatoria del daño a la capa íntima de la vena y se clasifica según su mecanismo causal, que puede ser mecánica o química. La flebitis asociada a PIC deriva de las fuerzas mecánicas ocurridas durante la inserción de los catéteres. Una fijación laxa permite que los catéteres se deslicen dentro y fuera de la vena. El mayor riesgo de flebitis mecánica se asocia a catéteres colocados en vena cefálica. En cuanto a la flebitis química, esta es a menudo causada por daños en la túnica íntima por una infusión químicamente dañina y es más común con infusiones intravenosas periféricas. Se debe mantener un alto índice de sospecha de flebitis química al infundir sustancias como nutrición parenteral, vancomicina y anfotericina. Para evaluar y tratar la flebitis, evalúe el sitio de inserción y el área circulante en búsqueda de eritema o edema. Esto puede estar presente en el lugar donde termina la punta del catéter. Sin embargo, también se asocia con infiltración, infección y trombosis. Se palpará con cuidado la vena periférica, se observará al bebé en búsqueda de una fase dolorosa, retraimiento o movimiento de retracción de las extremidades. Si la sensibilidad se acompaña de eritema, edema o enrojecimiento a lo largo del trayecto de la vena o un cordón venoso palpable, todos son signos de flebitis. Aunque el tratamiento depende de la causalidad, puede ser difícil distinguir la etiología de la flebitis. Si se sospecha o se prueba una flebitis mecánica, es recomendable iniciar el tratamiento para prevenir el desarrollo de flebitis infecciosa, buscar un nuevo acceso central y eventualmente retirar el catéter previo que se podrá enviar a cultivo. Siguiendo con las complicaciones, encontramos la extravasación. Lloreda y colaboradores en el año 2015 mostraron un aumento significativo de extravasaciones en el grupo de catéteres mal posicionados. La extravasación es la fuga de una solución o medicación intravenosa que causa daño tisular fuera del sistema vascular periférico o central. Se produce una lesión por extravasación relacionada con el catéter cuando la pared del vaso se daña por una infusión irritante o se produce una perforación real. Eritema, edema o rotura de la piel, todos son signos de extravasación periférica. El dolor durante la infusión de irritantes conocidos como nutrición parenteral total, vancomicina o fenobarbital, entre otros, si está presente, puede indicar una ubicación inadecuada de la punta del catéter. Puede ser necesario inyectar medio de contraste a través del catéter para definir el problema. Una vez que se diagnostica la extravasación, se deberá retirar el PIC y tratar según el tipo, la ubicación y el tamaño de la lesión ocurrida. Se consultará el servicio de cirugía plástica o se solicitará la derivación oportuna para iniciar el tratamiento de la lesión de tejido periférico, ya que puede ser necesaria una intervención para restaurar la apariencia y la función. Existen asimismo extravasaciones centrales, que pueden ser causa de derrame pleural o pericárdico, ascitis y otras de menor frecuencia y dificultad para la detección, como la efusión lumbar causante de meningitis química por nutrición parenteral total. Dos informes de casos publicados destacan también el potencial de parálisis del hemidiafragma debido a la extravasación del líquido hiperosmolar de las puntas de los catéteres en vena subclavia y vena cava superior. En el caso de catéteres intracardíacos, la complicación más frecuente son las arritmias. La colocación de un acceso venoso umbilical, especialmente dentro del atrio del corazón, puede tener riesgos significativos y las posibles complicaciones siempre deben considerarse antes de realizar el procedimiento. Este es un case report del año 2005, publicado en el American Journal of Perinatology, de un flutter secundario a un catéter umbilical intracavitario que resolvió luego de posicionar nuevamente el catéter a nivel del diafragma en la unión de la vena cava inferior y la aurícula derecha. Otro case report del año 2013
muestra otra de las complicaciones frecuentes, que es el derrame pleural, por este mecanismo inusual de un catéter mal posicionado. En la imagen de la derecha se observa derrame pleural derecho con desplazamiento del mediastino secundario a malposición de un catéter PIC en L3 o L4. El vendaje y fijación adecuados de los PIC, el monitoreo clínico adecuado y la sospecha inmediata de complicaciones relacionadas con el catéter son mecanismos esenciales para minimizar la mortalidad y morbilidad relacionada con esta tecnología ampliamente utilizada. Siguiendo con las complicaciones, en estas imágenes podemos ver otros case report publicados en el año 2009 de un derrame pericárdico. Si bien el derrame pericárdico es una complicación conocida de las vías centrales, solo unos pocos case report documentaron afecciones cardíacas y vasculares repentinas asociadas a catéteres venosos umbilicales. El derrame pericárdico puede ser asintomático y debe sospecharse en lactantes con catéteres centrales y progresiva cardiomegalia. La pronta remoción de los catéteres y, si hay signos de taponamiento cardíaco, la pericardiocentesis de emergencia puede salvar la vida de nuestro paciente. Por último, existen reportes de meningitis químicas secundarias a la efusión de nutrición parenteral total por catéteres que ascienden a través de la vena lumbar. La radiografía simple por sí sola puede no ser suficiente para la localización de la punta en estos casos, para lo que se recomienda, ante la sospecha secundaria a síntomas neurológicos en pacientes con catéteres de dudosa ubicación en miembros inferiores, realizar una RX de perfil y solicitar un control contrastado para la detección. Por último, hace ya tiempo estamos ante publicaciones a favor de agregar el control de catéteres por ultrasonido. Esta revisión del año 2019, publicada en el Journal of Perinatology, concluye que la mayoría de las instituciones neonatales continúan confiando en el actual gold estándar, que es la radiografía, a pesar de la evidencia emergente que sugiere la superioridad de POCUS. Los resultados de 8 estudios presentados muestran que POCUS es superior a rayos X en sensibilidad y especificidad para definir la ubicación de la punta del catéter umbilical. POCUS también disminuye el tiempo de tratamiento, los eventos de manipulación del catéter y la exposición a la radiación para los catéteres en pacientes neonatales. Los estudios demuestran la capacidad de los neonatólogos en la realización de POCUS. Se requiere investigación adicional para evaluar la formación y la educación adecuada en materia de atención médica para dominar las técnicas POCUS y para evaluar más a fondo los beneficios de POCUS en el recién nacido. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Alonso. Trabajo en el servicio de hemodinamia de este hospital. Quiero agradecer la invitación a las 10ª jornadas Neo Garrahan del año 2021. El tema por el que me convocaron es la ruptura de catéter y manejo por intervencionismo. Los cuerpos extraños intravasculares continúan aumentando con el avance del tratamiento de patologías que son cada vez más complejas. La mayoría de las complicaciones por cuerpos extraños intravasculares son iatrogénicas y se deben a este aumento de procedimientos. En general, los catéteres embolizados quedan en el sistema venoso. Con el advenimiento de cada vez más procesos endovasculares, también se han desarrollado maneras de extraerlos de forma percutánea y hay distintas técnicas para realizarlo. Fragmentos de estos materiales que se rompen pueden permanecer detenidos en la zona donde se está interviniendo o bien a distancia por embolización. Por ejemplo, muchos catéteres intravenosos terminan en la arteria pulmonar o en el ventrículo derecho o en las venas suprahepáticas. La incidencia de embolización intravascular de catéteres venosos es responsable de cerca del 1% de las complicaciones asociadas a accesos venosos centrales, pudiendo cursar con tasas significativas de mortalidad. Ahora, ¿por qué se rompen los catéteres? Hay distintos motivos, y si uno los tiene en cuenta, puede prevenir que esto ocurra.
el uso y la manipulación inadecuada, defectos de fabricación, otras causas como factores anatómicos del paciente, y generalmente ocurren sobre todo cuando uno intenta el acceso subclavio. A veces si uno va muy debajo de la clavícula, entre esta y la primer costilla se produce una compresión del catéter conocido como síndrome Pinch-Off, que puede fracturarlo y el catéter así embolizar. Entonces se puede reducir la complicación optando por otros accesos, como la yugular, una porción más externa de la vena subclavia. ¿Qué pasa cuando se rompe un catéter venoso central? Hay que tratar de sacarlo. ¿Por qué? Porque presenta riesgo de formación de trombos, embolia del mismo dispositivo o de los trombos que se forman alrededor de él, infectarse, provocar arritmias si se alojan, por ejemplo, en el ventrículo derecho, o causar insuficiencias de las válvulas cardíacas, ya sea auriculoventriculares o ventriculoarteriales. Como ya comentamos, los catéteres venosos son propensos a embolizar en el corazón, los pulmones u otros sitios dentro del sistema venoso, como por ejemplo las venas suprahepáticas. Lo bueno de esto es que la mayoría son asintomáticos. Esto no nos tiene que hacer creer que no es nada. Cuando uno quiere intercambiar un catéter o pasa algo con algún catéter, hay que asegurarse que no esté adentro. Por eso es importante usar catéteres radiopacos que se vean en la radioscopía. No hace falta correr, pero tampoco se puede esperar indefinidamente porque el catéter se va a ir fijando en la zona donde está por endotelización y por agregación plaquetaria. Los sintomáticos hay que tratarlo lo más rápido posible. En nuestra experiencia, si un resto de catéter se descubre de forma aguda y no parece adherido, generalmente se puede recapturar de manera segura y con bastante eficacia en un altísimo porcentaje. Perdón que insista, pero quiero repetir que hay que usar catéteres intravenosos que tengan marcas radiopacas para que se puedan ver por radioscopía o en la radiografía de tórax, como muestra esta placa, que aquí está el catéter alojado del ventrículo derecho de la rama pulmonar izquierda. La ecografía puede servir, mientras uno va preparando la sala de hemodinamia, para determinar si el paciente tiene compromiso de las válvulas AB o se han formado trombos alrededor del catéter, etc. Y van a colaborar no solo con el diagnóstico, sino con la urgencia de lo que hay que hacer con el paciente. Aquí tenemos un ejemplo donde se puede ver el catéter bien radiopaco, cómo se impacta, y si uno lo deja pasar mucho tiempo, esta impactación es cada vez mayor y el catéter puede quedar agarrado en esa arteria y no se puede sacar. Se progresa con el catéter y el lacito ICV se trata de agarrar siempre por uno de los extremos. La primera recuperación endovascular de un cuerpo extraño fue descrita por Thomas y colaboradores en 1964, en la que se extrajo un coil de acero de la aurícula derecha y la vena cava inferior utilizando forceps de broncoscopía a través de la vena safena. Actualmente los dispositivos más comunes para extraer catéteres incluyen lazos, canastas, catéteres balón, filtros y forceps. El procedimiento, ¿cómo es? Se hace con consentimiento informado, con monitorización no invasiva de ritmo cardíaco, presión arterial, saturación de oxígeno, y en los niños, en los neonatos, por su dificultad para mantener la temperatura, con una manta térmica para mantenerlos calentitos. El acceso es por técnica de Seldinger, en general por vía venosa femoral. Se coloca un introductor de 4 French. Se progresa con un catéter coronario derecho y una guía metálica teflonada hasta donde se encuentra el resto del catéter a capturar. Muchas veces se puede introducir el lazo por un catéter de 4 French. Por suerte hay lazos muy pequeños, como el Busneck, después les voy a mostrar, que pasan por el catéter, y eso hace que haya que intercambiar menos catéteres y los riesgos de infecciones son menores. Se trata de capturar el resto de catéter por los extremos para que pueda ser retirado por el mismo introductor. A veces está tan enclavado que es necesario cambiarlo, y con catéteres de diferentes formas uno puede mover el catéter embolizado y llevarlo a la zona donde uno le conviene para sacarlo, con giros que pueden ser horarios o antihorarios.
La técnica del Seldinger es muy sencilla, se puede hacer con Avocat o con una aguja, se entra en la vena, cuando viene sangre se pasa una guía, se coloca el introductor que nos va a permitir extraer el dispositivo. Estos son los lazos que se utilizan, los más comunes son los lazos de este tipo. Nosotros tenemos de todos, pero este tiene la desventaja que no pasa por catéteres con un lumen fino, o sea que necesita catéteres más gruesos, así como las canastas. Entonces los que más utilizamos son los que tienen la forma B o C. También se pueden usar pinzas de biopsia, como forceps para agarrar el dispositivo, y catéteres comunes para hacer estudios de hemodinamia, para reposicionar el resto del catéter que ha embolizado. Les muestro un ejemplo. Tenemos un catéter que está alojado desde el tronco de la arteria pulmonar hasta la periferia de la rama derecha. Hay que ir con una guía y catéter hasta la zona donde está alojado el catéter embolizado. Se retira la guía y se coloca el lazo. Y con el lazo se captura el resto del catéter y se retira por el mismo introductor. A veces es necesario reposicionar los fragmentos de catéteres si son muy grandes o uno lo agarra no por el extremo, sino que lo agarra doblado, entonces es más difícil sacarlo por el introductor, pero se puede llevar hasta la vena femoral y sacarlo por una venotomía pequeña por cirugía. Cuando nada de lo anterior, hay que pensar en la posibilidad de extracción quirúrgica si hay algún tipo de compromiso importante en el paciente, pero cuando los riesgos de recuperación, ya sea endovascular o quirúrgica, superan los beneficios y el resto del catéter se encuentra estable, alojado en la periferia del pulmón, por ejemplo, o adherido a la pared de un vaso, es preferible dejarlo en ese lugar abandonado y hacer bueno, de tripas corazón y aceptar que es más riesgoso sacarlo que dejarlo en donde está. Aquí tenemos otro caso, un catéter alojado en las venas suprahepáticas y la aurícula derecha, como se saca por dentro del introductor. El bebé es tan pequeño que un introductor común casi llega hasta la aurícula del paciente. Los cuerpos extraños intravasculares son una complicación grave de terapias endovasculares, ya sea para medicación, alimentación, lo que fuera, y puede minimizarse. Cuando se identifica un cuerpo extraño intravascular, se debe intentar la recuperación endovascular, ya que este es un procedimiento que tiene alta tasa de éxito y escasa morbilidad. Muchas gracias. Recording in progress. ¿Nos escuchan? Ahí, ¿se escucha? Ya, perfecto. Perdón, bueno, esto es el online y el vivo, digamos. Bueno, llegaron algunas preguntas. Yo quiero empezar por hacer una pregunta, porque el caso clínico se refirió justamente a un paciente que agudamente tenía una extremidad blanca y hablaba sobre una crema de nitroglicerina. Entonces acá está la doctora Cecilia Rubio, la doctora Carolina Servio, el doctor Patricio De Luca, la enfermera Zulma Santos, y ¿qué piensan? Si bien recientemente salieron dos revisiones sistemáticas sobre el uso de cremas de nitroglicerina y que realmente eran efectivas, por lo menos en las etapas iniciales, quería saber la opinión
del uso de crema de nitroglicerina para la etapa inicial al 0,2% o 0,05% sobre los pacientes que presentan un accidente arterial. Caro. Yo, primero. Sí, como vos decís, está descrito que puede colaborar, digamos, el efecto que hace es vasodilatación, no actúa sobre la trombosis arterial, por lo cual es digamos, una herramienta como para ganar tiempo de alguna manera, lograr que el tejido se perfunda mejor que antes, pero no va a solucionar el problema. ¿Sí? La trombosis arterial es lo que uno tiene que ir a resolver. Y como decía en la presentación, es una urgencia, es decir, que por más que uno tenga la crema o por más que uno pueda darle calor local para tratar de vasodilatar y ganar tiempo, cuanto antes el paciente se traslade y se pueda tratar, mejor va a ser para la extremidad o el órgano que esté afectado. Creo que ese es el concepto más importante. Ceci, ¿vos? Ceci, ¿me escuchás? Sí, pero no... Ay, ahora sí me habilitó el micrófono. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, yo coincido con Caro, creo que un evento isquémico no debería demorar su derivación en el intento de conseguir esta crema de nitroglicerina. Sin embargo, si es que esta crema está disponible en la institución, estos dos metaanálisis que vos comentaste, Gustavo, la verdad es que revisaron básicamente casos, reportes de casos y series de casos, y en ambos metaanálisis coinciden que sería bastante seguro su uso, incluso en prematuros, muy chiquititos, porque la verdad es que es en la mayoría de los niños en los que este tipo de eventos, digamos, o más frecuentemente se observan, y además es eficaz. Ellos reportan alrededor del 60 al 70% de resolución con su uso. Por supuesto, al ser solamente series de casos o reportes de casos, no se conocen ni dosis, ni intervalos de uso, ni tiempo total de uso. Y el uso de nitroglicerina no debería postergar, digamos, la derivación de este paciente a un centro de alta complejidad para estar disponible para otro tipo de terapéutica. Ellos de alguna manera siempre recomiendan todo este tipo de medidas de rescate, como dijo Caro, el posicionamiento del brazo, mantener su temperatura o aplicar calor en el miembro contralateral para producir vasodilatación compleja. Sin embargo, esto con cuidado, porque teniendo mucho cuidado de no generar quemaduras, ¿no?, en esa zona, y aplicar la crema, si es que está disponible y no mejoró con estas medidas de sostén, dentro de las primeras 4 horas de producido el evento. Parece ser que cuanto más precozmente se aplica, más chances de responder tiene. O sea que si está disponible la crema, usarla y pedir la derivación al centro de alta complejidad. Perfecto, sí, es al 0,2 o al 0,05% y debería tenerse en las unidades hasta que se pueda llevar el chico rápidamente, ¿no? Carolina, yo quería preguntarte antes de pasar a las preguntas de la audiencia, que son bastantes de mantenimiento de catéteres percutáneos, pero quería preguntarte, ¿qué tiempo debe pasar entre la última dosis de heparina si un bebé, que es habitual en la unidad de cuidado intensivo neonatal, uno tiene un paciente que está con heparina, que tenga que hacerle un procedimiento, ¿qué tiempo debemos dejar cuánto tiempo antes debemos suspender la dosis de heparina? Para heparina estándar, que se usa en infusión continua, como decíamos, la vida media de la heparina es de alrededor de 30 minutos en dosis terapéuticas, así que en principio con 2 horas de suspensión previa al procedimiento debería haberse ya metabolizado toda la heparina circulante. De todas maneras, la heparina tiene una vida media que depende de la dosis, con lo cual si hubo algún exceso en la dosis de heparina, puede metabolizarse muchas horas más, por lo cual siempre hay que ser prudente con ese margen de suspensión. Y en cuanto a la enoxaparina, que es mucho más estable desde el punto de vista farmacocinético, con 2 dosis previas suspendidas puede realizarse el procedimiento y el reinicio posterior al procedimiento va a depender de cuál fue el procedimiento realizado.
Algo que se hace muy frecuentemente en neonatología son las punciones lumbares. A eso iba a ser. Y la última recomendación son suspender 2 dosis previas y 2 dosis posteriores al procedimiento. Algo que me gustaría resaltar acá, que está la enfermera, un cuidado muy importante que se suele tener es indicar en el chasis del paciente que está recibiendo heparina, que está anticoagulado, que está con enoxaparina, y mismo en la cabecera de la cama, para bueno, que todos recordemos estas suspensiones previas a procedimientos invasivos, ¿no? Y vos cuando hablas de, me quedó mucho de tu charla, esto de la ventana terapéutica para el fibrinolítico, y uno dice, ¿cuánto es el tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo yo tengo alguien para derivar a un bebé que tiene el pie blanco o la piernita blanca, digamos, cuánto tiempo tiene para derivarlo y uno puede hacerle terapia fibrinolítica, digamos? Sí. En realidad lo que uno tiene que pensar es en el tejido que se está irrigando, o sea, la ventana terapéutica la va a dar el tejido que está en riesgo. Uno puede usar el fibrinolítico y quizás pueda desocluir la arteria al día siguiente, a los 2 días, o incluso posterior a eso, pero por más que la arteria esté desocluida, si ese tejido estuvo isquémico y ya no tiene vitalidad, no lo vamos a recuperar aún haciéndole llegar flujo sanguíneo. O sea que el tiempo va a estar determinado por el tejido al que yo estoy queriendo rescatar. Dependiendo en neonatos no se usa en otros escenarios prácticamente, pero por ejemplo, para miembros en general se habla de 12 a 24 horas de la piel, siempre es de indicar un procedimiento que tiene mucho riesgo de sangrado, sí. Asegurarnos de que ese tejido en otras circunstancias, por ejemplo, que se puede llegar a utilizar en neonatología, que es en riñón o en la trombosis, en ventana terapéutica es más grande, es una limitación para el egreso del cuerpo, entonces da un poco más de margen terapéutico. Todas las arteriales son más urgentes. Bien, gracias Carolina. Bueno, que vinieron por el chat sobre percutáneos. Primero, bueno, la va a contestar Zulma, que es la licenciada en enfermería. Así que contestás vos eso más si está bien destapar los catéteres con vitamina C. Bueno. Y 3 te voy a hacer. Y de dejar un goteo, o sea, primero usar intermitente. Segundo, se puede destapar con vitamina C. 3, si se mantiene un goteo para permeabilizar el catéter percutáneo. Y acá la persona que lo pregunta dice que en su unidad tiene cloruro de sodio o agua destilada. Entonces, bueno, quería que vos dijeses un poco lo que se hace. Bueno, vamos a responder las preguntas. La verdad que un gusto participar de esta jornada y agradecerles a todos principalmente y contestarles que nosotros en mi experiencia como enfermera neonatal no tenemos evidencia de que funcione un catéter en forma intermitente, el catéter percutáneo, debido a que la luz, el lumen, ¿sí? Es tan pequeño que a veces el flujo sanguíneo se tapa y en nuestra evidencia, por eso nosotros dejamos un goteo de mantenimiento mínimo con un dextrosado al 5%, debido a que hay niños de que no pueden recibir soluciones hipertónicas, ¿sí? Con cloruro de sodio, niños que tienen cardiopatías, entonces se deja con un glucosado al 5% a un goteo de 1 mililitro hora, en forma permanente. Y cuando ya no se utiliza, en la exposición que dije, bueno, es importante tener un catéter para poder cumplir el tratamiento del neonato, pero sí también es importante cuando se deja utilizar, retirarlo lo más urgente posible para evitar las complicaciones. Entonces, y cuando hay una complicación, por ejemplo, de que el catéter puede tener una oclusión, si intentamos utilizar la vitamina C, lo hacemos, pero cuando vemos que no funciona, informamos para no manipular excesivamente y evitar la bacteriemia asociada a la manipulación excesiva del catéter, ¿no? Se informa de que, bueno, ese catéter quedó ocluido. A veces logramos tapar con vitamina C el catéter. ¿Y el goteo?
en forma permanente, a un goteo mínimo de 1 mililitro. ¿Con qué solución? Destrozado al 5%. Había una pregunta también por ahí, si usábamos jeringa de 1 mililitro. Bueno, las jeringas utilizadas para el catéter percutáneo, que teníamos las desventajas y ventajas. Cuando hablábamos de desventajas es que por ahí eran menos resistentes a presiones. Entonces ahí la jeringa de 1 tiene tanta presión que puede provocar daño, como una ruptura en el catéter, por eso usamos las recomendadas, son de 3 mililitros o de 5 mililitros para poder utilizar ese catéter. A veces tenemos goteos mínimos, por ejemplo, tenemos que medir en una escala de 0,1 o 0,2 o 0,3 de esos goteos. ¿Qué hacemos nosotros? Porque dije, bueno, tengo que medir, no puedo medir esas pequeñas dosis en una jeringa de 3 mililitros porque no las veo en la escala métrica. ¿Qué hago? Mido con una jeringa de 1 mililitro, las paso a una jeringa de 3 y quizás diluyo un poquito más esa preparación y infundo con una jeringa de 3 mililitros. Muy bien, gracias. No, acá hay una pregunta que creo que Patricio, vos podés contestarla bien, que es ¿cuánto tiempo es la permanencia de un catéter percutáneo? Patricio. Sí. Y si se debe cultivar de rutina con un hemocultivo al extraerlo, siempre, digamos. Bueno, en principio un PIC sería uno de los catéteres de larga permanencia. Nosotros en nuestro servicio en principio ponemos un límite en los 30 días. Con respecto al cultivo de rutina, no Recording in lo hacemos, progress. lo que está recomendado. Y sí, con respecto a los catéteres umbilicales, hay un trabajo que compararon la permanencia del catéter umbilical hasta los 28 días versus 14 días de catéter umbilical más una percutánea, y vieron ellos que no había complicaciones, no había un aumento de complicaciones en la diferencia de los dos grupos, pero así todo el CDC recomienda que el catéter umbilical se use hasta el día 14 como máximo. Agregué esto de los catéteres umbilicales, pero en principio con la pregunta puntual con respecto a las percutáneas, los usamos hasta el día 30. Y acá preguntaban si se tenían que cultivar de rutina al retirarlo. No. O dar antibióticos. No. Es otra pregunta. Bueno, el doctor Libert debería, a ver si podemos activar el micrófono, porque mandó una pregunta 3 veces y queremos contestarle realmente sobre el biofilm que se forma en catéteres centrales. ¿Y qué le podemos decir al respecto? Bueno, para nosotros los catéteres igual hay varios para contestar, está la doctora Belaño atrás mío también, no presenté a Julieta Corral y a Sofía Lamadrid, que son médicas que nos están ayudando en las preguntas, pero nosotros dividimos entre catéteres infectados, o sea, sospecha de sepsis, o sea, catéter o no. O sea, realmente no tenemos ninguna conducta con el biofilm. No sé si vos podés decir algo. No, la verdad es que no. O sea, cuando un Deberíamos catéter escuchar a algún infectólogo que no está en la mesa, un infectólogo para podríamos consultarlo, Gustavo, pero la verdad es que cuando un catéter tenemos evidencia de que está tapado, vemos el coágulo de sangre en el lumen, que se forma como si fuera una sustancia media marrón, líquida, y bueno, ahí no se utiliza ese lumen y procede a informar, y bueno, según las normas a veces podemos decir que se retiran porque es más el costo que el beneficio, ¿no? De seguir utilizando un catéter así, todo tapado y con ese retorno venoso. La verdad que es lo que se hace en nuestro servicio. Sí, yo no sé, doctor Libert, si usted quisiera hacer una pregunta más específica que podamos ver o tenerlo nosotros como interrogante para averiguarlo. En realidad no es un tema, no es un problema en nuestro servicio del biofilm, no lo pensamos. O sea, en realidad nosotros evaluamos bien si la permanencia del catéter, si hay sepsis o no, sepsis o sea catéter, y no es algo que tengamos presente el biofilm. O sea, realmente no lo tenemos presente. O sea, sí el control, que acá hay una pregunta, cada cuánto se cura la percutánea, y la va a contestar Zulma, pero el biofilm nosotros realmente no lo tenemos presente en la unidad. No sé si alguien quiere decir algo. Pues, pero... no hay, a ver, a mi conocimiento no hay forma de detectarlo que no sea
sea digamos, cuando uno retira el catéter y evidencia que está contaminado, ¿no? Porque el biofilm es digamos, es materia biológica depositada sobre una red de polisacáridos sobre el cual se genera el crecimiento bacteriano. Entonces uno para poder evidenciarlo tiene que tener el catéter en la mano y haberlo analizado. Hay algunos estudios in vitro que muestran que uno podría en algunos catéteres digamos, tratar de imaginar cuál es la flora que tiene y entonces sellar el catéter por un tiempo prolongado. Pero bueno, eso que yo les estoy comentando es hecho en adultos, no en pacientes, no en neonatos. Así que nosotros cuando presenta signos de infección o complicación, como muy bien decía Patricio antes, lo que se hace es retirar el catéter, ¿no? Uno puede sospechar que tenga un hemocútulo positivo y esté asociado a catéter. Bueno, después ya entra en la definición de bacteriemia asociada al catéter Claro, y demás. bueno, un poco eso, creo Pero que es retrospectivamente. otra cosa para agregarlo. No sé si quería, como dice Gustavo, preguntar alguna otra cosa puntual. Si no, por el chat y seguimos con otra pregunta mientras tanto. Hay una pregunta acá sobre, y no sé, está el doctor Lipsic conectado, sobre cavernoma de la porta. Si tuvimos complicaciones hepáticas como cavernoma de la porta, José. Hola, ¿cómo está José? Espera que... Oye, ya está, estoy habilitado. Ahí está. Bueno, antes que nada, primero agradecer la invitación y segundo, felicitar a los brillantes oradores. La verdad que fue un gusto escucharlo, aprendí un montón. Brillantes los oradores, un placer trabajar con ustedes y con Anego. Carolina Servio y Gabriela Katy tienen un muy lindo trabajo sobre trombosis portal y cavernoma de la porta. Entendiendo el cavernoma de la porta es cuando es la obstrucción de la porta, de la vena porta extrahepática, que lo que va a generar circulación colateral y eso es lo que se llama cavernoma. La realidad es, la pregunta exacta es si tenemos los números del hospital. No los tenemos. Desde que se abrió el hospital o desde que tenemos el hospital, tuvimos muchos pacientes con obstrucción extrahepática por diferentes causas. Muchas de estas uno la responsabiliza al catéter umbilical, pero no al catéter en sí, sino a la malposición del catéter umbilical y a la infusión en el lugar incorrecto. Esto es lo que va a generar alteración del endotelio y lo que después va a generar que la porta se obstruya. Pero hay un número enormemente importante que de los cuales no sabemos bien claramente de qué se trata, es de que hay malformaciones de la vena porta y que a veces son pasadas por cavernoma y esos son los que muchas veces dicen, ¿y usted señora, su bebé estuvo en la neo? No, no estuvo. ¿Cómo no estuvo en la neo? Tiene que haber estado, le tienen que haber puesto un catéter y por eso... No, hay veces que existe un porcentaje que tienen malformaciones de la porta y que no son solamente de etiología trombótica. Por eso es importante de hablar, cuando uno habla del cavernoma de la porta, hablar de oclusión portal, no de trombosis portal, porque no sabemos si fue una trombosis, excepto que uno le haga una ecografía en el momento que el bebé está en la unidad de cuidados intensivos neonatales y vea el trombo. Entonces ahí uno puede decir, y como mostramos en la charla, y lo repetió, lo dijo Carolina, y lo dijo Ceci, y también lo repetí yo, hay veces que chicos vienen después de bastante tiempo a hacerse una ecografía, y uno ve que el lóbulo izquierdo está chiquitito. Y a veces se puede ver la trombosis vieja que está en la rama izquierda, y hay veces que no. ¿Estos pacientes tienen hipertensión portal? La respuesta es no. Lo que van a tener es disminución del volumen del lóbulo izquierdo, pero no van a tener hipertensión portal, porque la sangre entra por la vena mesentérica superior en la porta y sigue por la porta derecha, entonces nunca aumenta la presión por obstrucción de la vena porta. No sé si esa era la pregunta, porque dije cualquier cosa, Gustavo. No, no dijiste cualquier cosa. Está perfecto. No, gracias. No, por favor. Muchas gracias. Un placer. Bueno, yo creo que estamos llegando al final. De todas formas, yo
quería preguntarle a Carolina, para la gente que en realidad no cuenta con hematología en su hospital y le detectan un trombo en un catéter y la decisión es sacar el catéter, ¿qué tienen que hacer? Porque vos nombraste la heparina, 3 a 5 días. ¿Qué puede hacer alguien que no pueda tener... Yo sé que es re difícil esta pregunta, Caro, conociéndote, sé que es muy difícil poder contestar medio a ciegas el tema de qué hacer, porque no van a derivar al paciente para sacarle el catéter normo colocado, digamos, o sea, bien colocado porque tiene un trombo. Alguien que está en otro lugar, en otra provincia, o no sé, no tiene hematólogo, ¿qué puede hacer cuando le detectan? Tiene un ecografista así, muy avesado, que ve un trombo en la punta del catéter que ya habían decidido sacarlo. ¿Cómo podemos ayudar con esto? Siempre va a depender de la situación, de cuál sea digamos, la ubicación de esa trombosis. Y yugular, que esté asintomático y que uno considere que está adherido al catéter y que, bueno, en realidad esta recomendación de anticoagular algunos días antes de retirarlo, no hay una evidencia de alta calidad que diga que no se puede retirar sin anticoagulación. En ese caso tiene menos riesgo que si es un catéter que está en la aurícula derecha con un trombo adherido que es móvil, ¿sí? Que por ejemplo está en contacto con la tricúspide, bueno, ese sí sería por ahí un paciente para derivar. Por eso digo que no hay una única respuesta. Y por otra parte, lamentablemente, uno a veces tiene como la fantasía de que el catéter está adherido, el trombo adherido al catéter, y que entonces uno retira el catéter y la trombosis se va, pero la mayoría de las veces no nos pasa eso, sino que el catéter se retira y la trombosis permanece. Así que, bueno, creo que no hay una respuesta única y va a depender de vuelta riesgo-beneficio. No es que no se pueda sacar sin anticoagulación. Es unos días antes, pero siempre es una balanza lo que va a definir si se saca o si se deriva para anticoagular. Bien, bien, bueno, gracias. Bueno, muy bien, vamos a dar por finalizado el primer día de la jornada. Sí, le agradecemos a todos los disertantes del día de hoy y los esperamos el próximo miércoles 13 de octubre a las 14 horas, con complicaciones de aire y líquido en tórax.